No me pregunto dónde estaba yo con la cabeza cuando he dicho que iba a hablar sobre el punto 3 del corazón. Este punto se localiza plegando el codo y donde termina el pliegue del codo, inmediatamente después, aquí hay una depresión donde encontramos el punto 3 de corazón. El 3 de corazón mayormente se conoce como el punto Shanghai, el Mar Menor, y también es traducido por el doctor Padilla como la alegría de vivir. El nombre en chino no me voy a atrever porque no quiero quedar en ridículo, porque no sé hablar chino. En la medicina tradicional china, el punto de corazón obviamente está sobre el canal de corazón. El corazón es un órgano. En la medicina tradicional china se hace una diferencia entre lo que son los órganos y lo que son las entrañas. Los órganos tienen un carácter más yin y las entrañas tienen un aspecto más yang. Además de esto, el corazón pertenece al reino mutante del fuego. Y el reino mutante del fuego también se divide en dos características, en dos aspectos, mejor dicho. Primero tenemos el fuego imperial y luego también tenemos el fuego ministerial. Y el corazón es el aspecto yin del fuego imperial. Este resonador, este punto, está localizado o hace parte de un grupo de puntos llamados sus antiguos. Y los sus antiguos nosotros tenemos que plantearlo desde dos aspectos distintos. Primero, como ruta del agua, ¿no? Que es lo que conocemos como pozo, manantial, arroyo, río y mar. Y también tomando como referencia el flujo de la energía, donde en los canales de los órganos los puntos Shu empiezan con los puntos madera, fuego, tierra, metal y el más proximal es el agua. Según la medicina tradicional china, cada reino tiene un psiquismo o un aspecto mental, una emoción, un sentimiento o como quieras llamar. El psiquismo del reino mutante del fuego es la alegría. Y aquí hago el primer apartado. La alegría, cuando hablamos de alegría, según la medicina tradicional china, según este psiquismo del corazón, hablamos de una alegría en el sentido de la serena alegría de vivir. Esta alegría que es esta, como si fuese esta sensación de, de, de estar contento consigo mismo, es un sentimiento entre alegría y esa sensación de paz, de tranquilidad, de esta alegría serena, ¿no? No es una alegría eufórica, es una alegría serena, esta alegría en el sentido de que uno se siente bien, esa sensación de estar bien, pero están bien, bien. Así, tiene esta cara serena, de alegría como un servidor. Y esta alegría cuando sufre, ella se puede o bien debilitar o bien entrar en plenitud. Algunos autores traducen como este sentimiento eh, de debilitación de esta alegría como tristeza. Esta tristeza, pero una tristeza un poco más profunda, esta tristeza del alma, esta tristeza del espíritu. Estaría más bien relacionado con ese sentimiento de pena, de esta pena que invade el corazón y que uno no termina de ver las cosas y va apenado, va como si estuviera, como se dice, con el corazón roto por algo que ocurre, que se le rompe el corazón y esta tristeza, este sentimiento, no sé si logro explicarlo del todo, ¿no? Pero es ese sentimiento de pena, de que algo que te afecta, que te duele por dentro. No es una tristeza porque algo ha pasado, porque algo no te salió bien o porque te ha frustrado. No, no, es esta tristeza que va un poco más allá, es un poco más profunda, una tristeza anímica, una tristeza del alma. No sé cómo explicarlo de una manera mejor. En estos vídeos yo voy a tener que sacrificar algunos conceptos en pro del entendimiento, ¿no? Entonces, pues probablemente me quedaré corto en algunas cosas, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Y cuando este psiquismo se perturba en exceso, se puede dar lugar a la euforia, ¿no? Esta alegría que tenemos eufórica, ¿no? El estado de euforía, ¿no? Cuando a alguien le toca algo muy bueno, que dice, ay, que me va a dar algo en el corazón, que la gente se pone eufórica, perdida, ¿no? Esta alegría eufórica que también, al fin y al cabo, afecta la energía del corazón. Según la medicina tradicional china, el corazón, y ahí es un importante aspecto a tener en cuenta, el corazón como tal, como órgano, es el receptáculo del espíritu. Y el espíritu es este aspecto de ser humano que no sabemos muy bien de dónde viene, no sabemos ni muy bien por qué viene, pero es algo
que en algún momento determinado decide encarnar, materializarse. El ser humano es un espíritu conformado, ¿no? Un espíritu con forma. El espíritu es este aspecto que no sabe muy bien cómo hacer las cosas. Su origen no es de aquí, él no es de este mundo, este viene de algún sitio y en algún momento llega aquí. Entonces, él no conoce exactamente cómo hacer las cosas. Y sí, más bien el espíritu, ese aspecto que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Por dar algunos, por dar algunos ejemplos, ¿no? Para que esta idea sea un poco más cercana. Por ejemplo, cuando alguien dice, pues tenemos que montar una empresa en este sitio, ¿no? No se sabe ni cómo, ni cuándo, ni con qué recursos cuenta, pero sabe que tiene que hacer este movimiento, ¿no? O, por ejemplo, tenemos que ayudar al desarrollo de estas personas, de esta población, tenemos que hacer algo aquí, el corazón dice que tú tienes que hacer algo, pero tú no sabes ni muy bien con quién vas a contar, con qué medios, de qué manera, cómo lo va a hacer con que esta idea llegue a más personas, no sabes exactamente cómo, pero sabe el qué tiene que hacer. El espíritu es ese aspecto que es capaz de, de traer esta información de lo que es que hay que hacer, no exactamente el cómo. Esto ya se encargarán otros elementos dentro de nuestra economía energética, ¿no? Al hablar del punto 3 del corazón, que es lo que estamos hablando, aunque no parezca, este resonador está dentro de un grupo de resonadores que conocemos como los sus antiguos. Los sus antiguos son un grupo de 5 resonadores que está presente en todos los órganos y entrañas y también en San Chao y Ximpao. Por una parte, su ideografía nos lleva a la referencia del punto mar. Y el mar es este aspecto donde vemos la abundancia, el origen de la vida, donde todas las aguas llegan, donde todo se junta, todo se magnifica mucho, ¿no? Entonces la gente piensa, pues ya está, si yo aprendo el punto 3 de corazón, que es el punto mar, cuanto más agua mejor. Y esto no es de todo cierto a la hora de elegir un resonador u otro, ¿no? Por ejemplo, si yo apenas tengo sed, con un vaso de agua, de un agua de pozo límpida, cristalina, fresca, para mí es suficiente. ¿Qué tienes? Tengo sed. Y coge el individuo y lo mete en el medio del Océano Pacífico, pues como no es lo que está necesitando en este momento. Aparte que el agua es salada y ni se va a dejar de tener. Entonces, a la hora de elegir un pensamiento fácil que es, vale, pues cuanto más mejor. Y no siempre es cierto, porque a veces con un vaso de agua, pues yo aplaco mi sed y puedo seguir. Tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una cosa u otra estos aspectos. Bueno, entonces como hablaba anteriormente, este punto está dentro, aparte de su ideografía, que lleva la ideografía de mar por sí sola, y también traducido como la alegría de vivir, este punto está dentro de un grupo de puntos llamados los Shus antiguos. Y los Shus antiguos lo tenemos que mirar otra vez por dos primas diferentes. La primera, por lo que se llama o se conoce como ruta del agua. El pozo, manancial, arroyo, río y mar, hablando de este movimiento del agua, ¿no? Del menos a más. Y por si tratar en los puntos que están en el codo, todos los puntos que están en el codo de los órganos y de las entrañas, son puntos mares como tal. En los resonadores que están localizados en los canales de los órganos, siempre va a empezar con el elemento madera, luego después el fuego, tierra, metal y agua. Y en las entrañas es al contrario, empieza con el metal y termina con la tierra. Cuando nosotros hablamos en ese sentido, tenemos que tener en cuenta otros dos aspectos. El primer aspecto, el punto agua, por el propio comportamiento, por la propia manifestación energética, por la propia característica energética que tiene el agua nos va a remitir a este origen, a esta esencia, a lo que es el origen y la propia esencia de algo, ¿no? Cuando hablamos de agua no hablamos del agua que conocemos como agua. Hablamos del agua en el sentido de ser una forma de representar este origen, este elemento esencial, la propia esencia del individuo es agua como tal, ¿no? Hace referencia a más bien este aspecto del origen, de la esencia, de lo que uno es realmente, por así decirlo. Y otro aspecto dentro de la dinámica de los 5 reinos mutantes, tenemos que ver qué relación este punto agua tiene en relación con el fuego, que es el canal y el órgano al cual pertenece. Y según la medicina tradicional china, cuando cogemos el ciclo
el ciclo generacional y el ciclo de regulación, el ciclo Shen y el ciclo Ko, nosotros tenemos que tener en cuenta que el agua es el elemento que va a regular el fuego, según la dinámica de los 5 reinos mutantes. Y los antiguos sabios de la tradición utilizaban para explicar esto una relación familiar. El agua, según la dinámica de los 5 reinos mutantes, es el abuelo o la abuela del fuego, ¿no? Y el abuelo tiene esta característica de hacer la regulación. Algunos autores traducen como el control, pero no se trata de control, se trata de regular. Por ejemplo, cuando, cuando un niño hace algo y los padres que tienen la función de dar la disciplina o de educar y tal, le imponen un castigo, el abuelo es este elemento que llega al hijo y dice, che, relájate un poco, macho, es solo un niño. Pues tal, reflexiona un poco. Entonces el abuelo es este elemento que es capaz de meter este toque de regulación, de suavizar un poco, de hacer con que las cosas funcionen, pero bajando un poco la tensión de la situación. O por ejemplo, otro ejemplo que puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay padres que tienen unos conceptos muy estrictos al respecto de la alimentación, que no puede comer esto, no puede comer otro, no puede tal, tiene que hacer tal, tal. Y el abuelo es este elemento que llega por debajo de la mesa y le da el caramelito desafiando la autoridad de los padres y el nieto lo coge y tiene esta relación de complicidad, de refugio, de decir, pues bueno, está mi abuelo y está mi abuela y me va, ¿no? Que me va a suavizar un poco esta tensión, ¿no? O sea, la gente muy estricta, muy tal, no, tiene que hacer esto y el abuelo, el que dice, bueno, no pasa nada, un chocolatito aquí, un chocolatito aquí tampoco, aquí se va a morir el niño, ¿no? Entonces, pues el abuelo, por ilustrar un poco cómo sería este elemento que regula. Entonces, los puntos agua dentro de los canales, de los órganos que pertenecen al al reino mutante del fuego, son estos que van a establecer esta relación de regulación. Y por último, para culminar este vídeo, eh, os das cuenta que podríamos hablar mucho sobre cada uno de los aspectos, pero voy a hablar un poco de las indicaciones que tiene este punto para aspectos de depresión y para el autismo. Y antes de nada, quiero decir que no es ni un tratamiento único, ni sustitutivo, ni absoluto, ni nada de eso, ¿no? Vamos a tomarlo como un elemento que cuando una persona se encuentra en estos momentos le puede aportar y ayudar de manera que esa situación pues sea más llevadera, que se pueda cambiar. No para nada aquí digo, esto sí, esto no. No, no me vas a ver hablar eso nunca, ¿no? Porque primero que no estoy para nada de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, este punto es un punto que nosotros podemos tener en cuenta. Lo podemos utilizar con masaje, con la moxibustión, con el calor. Podemos utilizar con la puntura, con las agujas. Entonces, podemos utilizarlo de todas las maneras con el chikun. En fin, hay muchas técnicas y muchas formas de poder utilizarlo, ¿no? Hablando de la depresión, pero ¿qué tipo de depresión, no? O sea, nosotros podemos hablar de la depresión larga y tendidamente. Son más efectivos en estas depresiones más profundas, donde o bien es una depresión que no tiene una causa aparente, no es que se ha deprimido a raíz de algo, a raíz que ha perdido un trabajo, a raíz que ha pasado algo en el matrimonio de tus hijos, o que no le ha ido bien. No es la depresión en este aspecto. Estoy hablando de estas depresiones profundas donde uno, primero, no tiene ni una causa aparente, pero no termina de tener o de recuperar esta serena alegría de vivir que hablábamos al principio del vídeo, ¿no? Entonces, se puede utilizar, se debe utilizar en estos casos, ¿no? Cuando esta depresión es algo que, o bien algo que ha ocurrido y la persona no termina de levantar cabeza, ¿no? Porque hay momentos en la vida que nos ocurren cosas porque la situación es mala, porque el contexto es malo y nosotros perdemos un poco esta capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y a veces las cosas cambian, el tiempo pasa y sin embargo es aquella expresión que se utiliza, no termina de levantar cabeza, ¿no?
van pasando cosas, la situación mejora, la economía mejora, los hijos resuelven sus problemas, pero aquel individuo aquí como que aquí yo se quedó y dejó una huella, ¿no? Entonces se podría utilizar se podría utilizar fundamentalmente en estos dos tipos de casos. Y la otra indicación que tenemos, indicación clásica para este punto, para este resonador es el autismo. Y con esto hago un hincapié a una cosa muy importante. Cuando hablamos de tratar el autismo, no hablamos de tratar al autista como alguien que necesita un tratamiento como tal, ¿no? Porque entendemos que el autista es una condición eh, particular, diferente, que no se encaja del todo en la forma y los medios productivos tal cual concebimos lo que es la vida, el éxito, el ganar, el ser el number one, ¿no? Que esto es la fábrica depresiva por excelencia. Este punto puede aportar al autista una mejor capacidad de él conectarse con él mismo, por no encajarse en lo que nosotros llamamos eh, la norma, lo que es más frecuente y tal, acaba, acaba siendo afectado por eso. Este resonador ayuda a con que el individuo que es autista sea capaz de comprender mejor el entorno donde está, que sea capaz de expresar mejor sus sentimientos hacia él mismo y, ¿por qué no?, hacia el entorno. Yo creo que con esto, este vídeo daría para muchísimo más, porque cada aspecto que he hablado nosotros podemos desdoblarlo y hablar sobre ello, pero con este aspecto creo que tenemos aquí algunas informaciones que nos pueden ser de mucha utilidad. Así que muchísimas gracias por asistir al vídeo y hasta la próxima.